Bueno, primero lo primero, la verdad, les cuento brevemente cómo nació este webinar. Todos los que estamos acá, Rosy y la que no está, que es Nieves, somos viejos conocidos, viejos compañeros de camino en distintos ámbitos, pero fundamentalmente en el ámbito de la educación católica. Y bueno, en diciembre vamos a encontrarnos y empezar a conversar un poquito acerca de cómo seguir difundiendo esto que para nosotros es una de las respuestas más potentes que podemos dar desde la educación a los múltiples desafíos que hoy tiene el formar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que es el aprendizaje servicio. Y la verdad que lo primero que se nos ocurrió, así como rápidamente, fue decir, bueno, tener un espacio de encuentro virtual en el cual poder contar, sobre todo a la gente que no nos conoce, pero también por ahí volver sobre algunos conceptos con quienes sí nos conocen y sí conocen la pedagogía. Y bueno, pactamos, digamos, este momento y encontramos este momento post Pascua para, para abrir este espacio. Así que, la verdad, unas gracias inmensas a la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, fundamentalmente a las dos personas que hicieron posible esto, que son Joaquín Viqueira, que es su director pedagógico, y Juan Carlos Ferrucci, que es su director ejecutivo, ¿sí? Junto con ellos sabemos que está el vicario, que es Monseñor Pardo, el provicario, que es el padre Ribeiro, y bueno, todo ese equipo increíble que hay en la vicaría. Y quien me acompaña es mi compañera de muchísimos años en CLAIS, que es María Rosa Tapia. Eh, Antes de darle la palabra a Joaquín y a Juanca, Rosy, si querés contar en 2 minutitos un poquito tu, tu caminar ahora en CLAIS. Bueno, muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos los que nos acompañan y esta oportunidad que tenemos a través de la Vicaría, porque si hay algo que estamos aprendiendo a través de estos años es justamente la importancia de cómo el aprendizaje de servicio puede ayudar a fortalecer la espiritualidad y hacer que el amor sea concreto y en obras y de verdad. Y esta es la experiencia que estamos llevando adelante desde Uniservitate, que es un programa que gestionamos desde CLAIS, justamente con universidades católicas de todo el mundo. Ya estamos en nuestro sexto año de Uniservitate para promover la institucionalización del aprendizaje a servicio en la educación superior católica y ver cómo esta propuesta pedagógica se alinea perfectamente con la misión de las universidades católicas como tal, al punto de que, bueno, en la carta apostólica que firmó el Papa León XIV en el marco del jubileo, mencionaba cómo justamente el aprendizaje a servicio es la propuesta que puede ayudarnos a, entre todos, trazar un nuevo camino, una nueva constelación para juntos promover la paz a través de la educación. Así que muy feliz de poder compartir y acompañar este encuentro y bueno, adelante y esperamos que esto dé muchos frutos también para seguir promoviéndolo en muchas otras instituciones católicas. Así que gracias, gracias Ale. Gracias, Rosy. Joaquín, Juanca. Bueno, buenas tardes Alejandro, María Rosa. Hablo en nombre de Juan Carlos, que está con alguna dificultad técnica para conectarse con audio, imagen y todo lo que hace falta para decir algo. Así que solamente una pequeña palabrita de agradecimiento a Nieves, a ustedes y a Clays por la tarea tan valiosa que vienen haciendo hace tantos años y son especialistas, son los expertos, los number one en aprendizaje en servicio. Así que es un honor con la Vicaría haber podido difundir este encuentro, este webinar, este ratito de reflexión, regalarnos directivos, docentes, educadores, escuchar nuevas ideas, volver sobre ideas viejas, para algo que para mí es realmente muy, pero muy importante. El Papa Francisco hablaba de los 3 lenguajes de la educación integral, humana y católica: el lenguaje de la mente, el corazón y las manos. Y aprendizaje servicio justamente lo que hace es una propuesta excelentemente integradora e integrada de estos 3 lenguajes, ¿no? Porque unimos el currículum y el conocimiento al servicio, al prójimo, y allí entra también la dimensión del corazón, de la caridad fraterna, la solidaridad y demás, ¿no?
Así que tanto para el ámbito universitario como secundario, pero incluso también para los otros niveles, recuerdo que hemos hecho unas capacitaciones con ustedes en algún febrero y había para inicial, para primaria, para secundaria, para todos los niveles. Creo que es una gran oportunidad de poder dar esa educación integral con un método, ¿no? Porque a veces lo queremos hacer, pero nos falta el método para lograrlo y CLAIS tiene muchas propuestas, mucha experiencia, muchos proyectos que ya funcionaron, mucho know-how para ese método que nos lleva al fin. Así que María Rosa y Alejandro, muchas gracias y acá ya me callo para poder escucharlos con muchas ganas a ustedes. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a, vamos a comenzar entonces. Eh, Quisimos ponerle este nombre y la verdad que entendemos que representa en muy buena medida eh, esto que, esto que para nosotros significa el aprendizaje de servicio, ¿no? Entre muchas otras cosas, que es una forma de entender la enseñanza, el aprendizaje para generar encuentro y para transformar la realidad. Yo creo que seamos o no escuelas religiosas, acá hay escuelas religiosas, pero escuelas también laicas. Entendemos que la educación tiene esa capacidad. Creo que todos somos educadores de alguna manera porque queríamos cambiar el mundo, ¿no? Desde nuestro pequeño lugar, desde esas utopías que gracias a Dios no las perdimos, creo, espero la mayoría, o todos. Y la verdad que en el aprendizaje de servicio, y esto ya por ahí es una experiencia más personal, pero yo la verdad que encontré muchas respuestas como para poder transitar ese camino. Así que, bueno, contarles un poquitito de qué se trata esto. Por ahí yo arrancaría con una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué la solidaridad en la escuela? Capaz que para muchos de ustedes esta pregunta es muy obvia y tiene como una respuesta muy obvia. No siempre lo es. Y por ahí hay algunas respuestas que yo me doy y los invito también a ponerla en cuestión. Ahí yo creo en lo que afirma Pablo Freire en el sentido de que creemos que la escuela no va a cambiar el mundo, pero sí que tiene la capacidad de cambiar a las personas, a los hombres y a las mujeres que sí cambiarán el mundo. Esto nos decía Pablo Freire hace un montón de años y esto es de alguna manera como una especie de artículo de fe, ¿no? Creemos que podemos cambiar a las personas que luego van a incidir y crear la sociedad que necesitamos. Lo otro, porque entendemos el conocimiento como una herramienta de transformación de la realidad. Aprendemos para participar de la realidad en la que somos parte, en la comunidad en la que somos parte, y para generar un entorno mucho mejor para todos, fundamentalmente aquellos que están más postergados. Y porque seamos o no escuelas religiosas, entendemos la educación como una tarea de cuidado y de encuentro, ¿sí? No importa de qué lugar nos paremos. Está la regla de oro, ¿no? Esto de hacer por el otro aquello que uno espera que hagan por uno mismo. Me parece que en todo esto es, de alguna manera, entre muchas otras respuestas que podemos ir encontrando, el por qué la solidaridad tiene que estar presente en la escuela. Y hay una cuestión que también tiene que ver con la evidencia que la investigación educativa nos muestra, ¿no? Que una escuela que realiza proyectos educativos solidarios es sin duda una mejor escuela, ¿sí? Muchas veces nos planteamos esto de, bueno, esta escuela es buenísima por esto, porque ofrece este taller, porque ofrece estos espacios. Todo eso es cierto, pero la verdad es que si no formamos buenas personas, por más que nuestros pibes y nuestras pibas estén mejor rankeados y ganen todos los torneos y todas las experiencias en las cuales se ponen en competencia con otros, me parece que ahí fallamos. Yo todos los fines de año en los actos de egreso le digo yo, ojalá que acá hayamos formado a futuros diputados, diputadas, al futuro presidente o presidenta de la nación, que logre resolver los problemas que hoy tenemos. Si logramos eso, la verdad que nos estaremos muchísimo más que contentos. Hace no muchos años, en la pospandemia, la UNESCO se propuso volver a repensar el informe del ORS. El informe del ORS es un informe del año 96, este de aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a aprender, ¿sí? Bueno, convocó a la que había sido la expresidenta de Etiopía y formó una comisión para volver a revisar y volver a repensar la educación. La verdad que un documento muy fundacional, ¿no? Y una de las cuestiones que planteaba la UNESCO en 2022 era esta cuestión de que el futuro es posible reimaginarlos y pensando en la escuela y pensando en la educación, nos exige pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad. Hoy la verdad que si uno mira cómo anda el mundo en muchas regiones, también en la nuestra, gracias a Dios no tenemos el flagelo de la guerra, pero tenemos otros flagelos, hay otras dificultades que tenemos a este lado del mundo.
Y la verdad es que necesitamos de escuelas que formen buenas personas, buenos ciudadanos, personas que no solo sean conscientes de sus derechos, sino que además sean conscientes de que son parte de una comunidad y que tienen que hacer su aporte para transformarla. Y en ese sentido lo que necesitamos es un aprendizaje que tenga características participativas, que genere colaboración, que apunte a resolver problemas, que sea interdisciplinario, que ponga en diálogo a las generaciones, que ponga en diálogo a las culturas. Esto es lo que nos va a dar una educación que posibilite, yo pensaba la vez pasada en el texto de Adorno, ¿no? La educación después de Auschwitz. Si queremos que no se repitan todas esas realidades terribles que hemos vivido, sobre todo en el siglo XX, necesitamos formar ciudadanos que sean capaces de pensar en el otro. En ese sentido, digo, si bien no dejamos de lado los viejos formatos, lo viejo funciona, nos dicen los muchachos del Eternauta, no dejamos de lado todos los viejos formatos que todavía entendemos que tienen su valor y su peso. También debemos dar paso a pedagogías que valoren la diversidad de métodos. Sí, que entendamos que hay otros modos de aprender, que hay otros tiempos, que hay otra diversidad. ¿Sí? Ejemplo, enfoques educativos que se basen en pensar problemas que hay que resolver y en proyectos que sean el vehículo para resolver esos problemas. Pedagogías que también piensen en la indagación y en la investigación-acción, es decir, que nos pongan en diálogo con la realidad en tanto objeto de estudio. Y por tanto, pedagogías comprometidas con la comunidad y el aprendizaje-servicio. Esto está dicho de modo explícito en el documento de la UNESCO. Y sin olvidar a nuestro Papa, que ahora en breve cumplimos un año de su Pascua, él decía en Quito, en la Universidad Católica de Quito, esta idea de esta interpelación que él hacía a los educadores, pero no solo a los educadores católicos, sino estamos ayudando a nuestros estudiantes a desarrollar un espíritu crítico, capaz de ser cuidadores del mundo, mejoradores del mundo. Somos capaces de estimularlos a que no se hagan los burros, que no se corran, que sigan poniéndole el cuerpo a los problemas. Bueno, para eso tenemos que sacarlos del aula, decía el Papa. Su mente tiene que salir del aula, el corazón, el cuerpo tiene que salir del aula. Y en ese sentido, la otra pregunta, que está estrictamente ligada a esto, es cómo entra la currícula o las distintas áreas con las preguntas, con los interrogantes. ¿Para qué nos sirve todo esto? Esta pregunta que los estudiantes muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Para qué quiero? ¿Para qué tengo que aprender esto? ¿No? Hay un documento de principios del 2025 y esto pensando y tratando de como de reflexionar un poquitito todo lo que la guía hoy nos está interpelando en lo que tiene que ver con la formación, pero también en nuestra vida cotidiana. Nos hablan de una destrucción de empleos creciente, toda una reformulación de los sistemas económicos. Sin embargo, este documento, que es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nos dice que la inteligencia humana no es una facultad aislada, sino que se ejercita en vínculos, en relaciones, y que aprendemos con los otros y aprendemos gracias a los otros. Necesitamos entender que la educación es una tarea de vínculos, una tarea que requiere de pensar juntos, de educarnos juntos. Y en ese sentido, digo, y pensando en esto de lo cual venimos a hablar hoy, ¿no? El aprendizaje servicio solidario, esto es un movimiento mundial, esto es algo que hoy está adoptando distintas formas en distintos lugares del planeta. Gracias a Dios, lo que uno se va encontrando, y en Klein nos hemos encontrado en nuestros muchísimos viajes, Rosy, que ha viajado mucho, sobre todo en los últimos años, es justamente que hoy en la India, en Palestina, en Europa Central, del norte, del este, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todos lados podemos encontrar experiencias donde el aprendizaje vinculado a las acciones de servicio es capaz de dar respuesta a problemas de la comunidad. No importa nuestro sustrato cultural, es más, nuestro sustrato cultural enriquece esas experiencias. Yo pensaba en esto, ¿no? Esta idea tan linda de la escuela en salida, ¿no? Esto de pensar una escuela que salga de sí misma, una escuela que salga a la calle, que se lastime, como decía también Francisco, ¿no? Que se accidente. No queremos que los chicos se accidenten, pero digo, esa cosa de poner a prueba el conocimiento con la realidad. La teoría dice esto, ¿y qué pasa en la realidad? Nosotros a veces por ahí presentamos, porque debemos hacerlo y porque también apuntamos a un ideal, presentamos determinadas experiencias, contenidos, pero la verdad es que cuando los chicos salen a la vereda o salen o caminan unas pocas cuadras en su comunidad, se encuentran que la realidad es muy distinta de lo que nosotros
enseñamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O qué hacemos más que nada, ¿no? Y también lo que nos pasa, digo, que vivimos en esta tensión, ¿no? En esta tensión del todo tiempo pasado fue mejor. Yo recién recordaba esta frase tan paradigmática y que hoy está en remeras y está en póster, ¿no? Esto de lo viejo funciona. Y esta idea que muchas veces todo tiempo pasado fue mejor, los chicos todos ordenaditos, sentaditos, que no griten, que no molesten, que no hablen, que escuchen la lección del maestro, que la voz del maestro sea la única voz que se escuche, ¿no? Y la realidad es que, sin perjuicio de dónde nos querramos parar y cuánto tensemos esto y cuánto querramos aferrarnos a esas estructuras, la realidad es que necesitamos una educación que responda a niños, niñas y jóvenes que nada tienen que ver con esos jóvenes que se quedaban sentaditos, que escuchaban. Sí, hoy tenemos jóvenes que participan, que quieren ser escuchados, que quieren que su voz sea parte del pensar en una comunidad, de que una comunidad los tenga en cuenta para pensar un plan de estudios, para pensar propuestas, quieren elegir, quieren un montón de cosas y hoy lo expresan, ¿sí? Y en ese sentido, digo, también pensando en estas tensiones que nos atraviesan, pienso en una escuela que hoy navega entre múltiples exigencias, ¿no? ¿Y qué exigencias? Bueno, una necesidad que tiene de resolver problemas. Todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Todo el tiempo, si uno mira la agenda del directivo, yo soy rector de una escuela secundaria de muchísimos alumnos, 340 tenemos en el cole. Eh, la verdad es que si yo miro mi agenda, me encuentro que un montón de tiempo se lo dedico a resolver problemas. Me encantaría estar pensando, bueno, ¿qué proyecto podemos hacer? ¿Y cómo podemos acompañar a este profe? ¿Y qué herramientas les puedo dar? Y a veces estamos como todo el tiempo apagando incendios, ¿no? Pero bueno, eso también es parte del desafío que tenemos. Esto que decíamos recién, ¿no? Este desafío que nos plantean las nuevas tecnologías, esta necesidad de ser creativos, ¿sí? Esta exigencia de ser creativos. Y esto de pensar que no hay otro modo de trabajar dentro de una escuela que no sea trabajando en equipo, asociados con otros, pensando junto con otros. Ahora más adelante vamos a ver cuánto pesa esta idea del trabajo en equipo. Y no dejo de marcar esto que también tiene que ver con las demandas del entorno, con los procesos de reformas educativas que estamos transitando. Acá tenemos gente de Colombia, gente de la provincia de Buenos Aires, gente de otros lugares, pero quienes venimos de Capital sabemos que muchas escuelas hoy estamos transitando un proceso de reforma bastante profundo, no solo al nivel secundario, que es el que a mí me toca, sino en el nivel inicial, en el nivel primario, cambios curriculares, muchos desafíos, cosas que nos interpelan, cosas que están buenas, otras que quizás no nos gusten tanto, pero entendemos, todos entendimos, también lo entienden las autoridades, tenemos que pensar una escuela que de alguna manera le dé respuesta a estos niños, niñas y adolescentes que hoy tenemos en nuestras aulas. Yo pensaba en esto, ¿no? Esto es muy, pero como muy rápido, un gran pantallazo, ¿no? Un nuevo diseño curricular pensado en primario e inicial, esta necesidad de fortalecer los aprendizajes fundacionales, esta necesidad de integrar aprendizajes, de no ver los aprendizajes como compartimientos estancos, ¿no? Esta lógica que tiene la escuela secundaria, ya desde cuánto, ¿no? Vivimos en una escuela que ya tiene en su formato muchísimas décadas, ¿no? Estos cambios en el régimen académico que nos dan la oportunidad, pero también, bueno, nos hacen pensar cómo y hasta cuándo y de qué maneras acompañar las distintas trayectorias de nuestros pibes y pibas. Y acá pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la solidaridad con esto? Es decir, el aprendizaje y la solidaridad, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? Y ya acá la pregunta que me hago es esto, ¿no? ¿Tienen algo que ver? Yo pensaba en este ejemplo. Yo pensaba, perdón, ¿eh? Yo pensaba cuando hacemos una colecta para una escuela rural, hacemos la colecta del Día del Niño, hacemos la colecta, juntamos determinados elementos que nos permiten dar respuesta a alguna necesidad puntual, decimos que llevamos adelante una experiencia de servicio solidario. En cambio, cuando hacemos, por ejemplo, armamos un robot miniatura en tecnología, trabajamos en robótica, hay muchas escuelas trabajando en esto, la nuestra también. Bueno, esto es aprendizaje, ¿no? Estos son como dos cosas, dos vías que van por separado. Y por ahí tenemos este ejemplo, ojalá que estén acá la gente del EPED 4, los Biscriptos, ojalá que estén. Cuando damos energías alternativas a comunidades rurales, lo que estamos haciendo es aprendizaje y servicio solidario. Si acá estos tres ejemplos lindísimos de tres escuelas de nuestro país, una del molino eólico que fabricaron los chicos del Colegio de Nevares de Bariloche, un colegio
que funcionan en un contexto de altísima vulnerabilidad, pero son chicos que pudieron salir de su propia necesidad, de sus propias limitaciones, de las condiciones en las cuales todos los días tienen que vivir y entender que hay un otro que tiene más necesidad que ellos. Los chicos del EPET 4 que fueron capaces de pensar estas propuestas de aprovechamiento de energías renovables, los paneles solares de los chicos del IPEM 23 de Córdoba, en fin. Acá tenemos un buen ejemplo de cómo estos dos carriles no van, o estas dos cuestiones no van por carriles separados, ¿sí? Sino que se consolidan en una sola propuesta para hacer una propuesta transformadora. Pensaba también en una experiencia de hace ya unos cuantos años del Colegio Martín Buber, de la comunidad judía de Ciudad de Buenos Aires, donde los chicos capacitaban en informática a adultos desocupados. Hoy sigue habiendo muchísimas experiencias vinculadas a esta cuestión. Y yo pensaba en lo que hacemos en muchas de nuestras instituciones de nivel inicial, en nuestros niveles primarios, donde el tema de la educación ambiental tiene un peso tan fuerte, ¿no? Yo pensaba, podemos hacer educación ambiental dibujando y la verdad que hacemos cosas lindísimas. Yo pienso en el nivel inicial de mi escuela y las cosas lindísimas que hacen las senios y con el acompañamiento de los directivos y directivas. O podemos reforestar un parque nacional. Bueno, acá no tenemos parque nacional capaz, pero lo que hacen los chicos de la Escuela Provincial 25 de Villa Futalagen es esto. Se animaron a pensar la educación ambiental como una propuesta transformadora de la realidad en la que ellos vivían. Si los bosques que rodeaban la escuela se quemaron ya hace unos cuantos años, hace poquito volvió a suceder, y estos chicos no se quedaron llorando, uy, nos hicieron pelota al bosque, qué desastre, qué mal. Entonces dijeron, bueno, ¿qué respuesta podemos dar? Y desde el vivero que estaba construido en la escuela, bueno, fueron generando estos plantines y en esto participan, como ustedes verán en las fotos, desde niños de nivel inicial hasta los chicos de nivel secundario. Es decir, y acá voy como entrando un poquito en el tema y abriendo de a poquito, digamos, este, este regalo que entiendo que es el aprendizaje servicio, que es para todos, es para todas las edades. Lo hacen estudiantes universitarios que tienen todo un bagaje de conocimientos técnicos y lo puede hacer un niño en sala 3. ¿Sí? Estos niños han hecho por su comunidad quizás mucho más de lo que ha hecho el Estado, probablemente. Pensando en plástica, ¿no? Que la plástica también, el arte, digamos, todo eso tiene un peso tan grande y sobre todo tiene un peso tan grande en nuestros niveles básicos de la educación. Podemos mostrar los trabajos y está buenísimo, ¿no? Acá vemos estos espacios de expresionismo. Podemos mostrar esto a los papás, o lo que podemos hacer también, que esto es lo que hacen los chicos del Bachillerato de Bellas Artes, el profesor Francisco de Santo de La Plata, es decorar los paneles del pabellón oncológico del Hospital de Niños. Es decir, estamos haciendo la misma tarea, solo que la estamos haciendo en un sentido que tiene que ver con resolver o atender una problemática de la comunidad. Pienso en los chicos de la Escuela Técnica 3 Sarmiento de Mar del Plata, en la experiencia del arroyo de la Tapera. El arroyo de la Tapera es un arroyo que está en la zona de Camet, por la entrada a Mar del Plata, cerca de donde está el aeropuerto. Y estos chicos lo que detectaron en conjunto con la comunidad, pero también pensando junto a otras organizaciones, es que el arroyo de la Tapera, alrededor del cual vive muchísima gente, estaba terriblemente contaminado. Todo lo que hicieron fue aprovechar los lindísimos laboratorios de química que tiene la escuela. Es una escuela gigante, tienen miles de alumnos, varias modalidades de técnica, y lo que hicieron fue análisis de la calidad de agua para determinar cuál es el agua que estaban consumiendo los vecinos, poder determinar si esta agua estaba generando problemas y si lo han detectado. Entonces lo que hicieron después fue trabajar en todo lo que es la limpieza del arroyo de la Tapera, ¿no? Acá ven el ejemplo, en la foto que está a la derecha, arriba a la derecha, está el profe Roberto, un gran amigo de clase, un gran amigo personal, que fue el que guió en buena parte de todos estos proyectos. Y eran chicos trabajando y pensando y aprendiendo del mismo modo que lo harían en el aula. No estamos diciendo que en el aula no se aprende, en el aula se aprende. Pero estos chicos, esa aula la trasladaron a la comunidad. Pusieron como objeto de estudio, como objeto de intervención, los problemas de la comunidad. Y esto me parece importante, digo, mostrar, este es el mapa curricular, ¿no? Que ellos hicieron ¿no? O todos los contenidos que están involucrados en la práctica del arroyo de la tapera. ¿Sí? Que ha intervenido el laboratorio de microbiología, el laboratorio de técnicas instrumentales, el de química, el lengua y literatura. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un informe, tenemos que redactar gacetillas de prensa, tenemos que
sacar cálculos. Entonces necesitamos a lengua, a literatura, necesitamos a matemática, pero también necesitamos hacer una reflexión más amplia y entonces necesitamos a formación ética. Necesitamos historia para entender por qué Camet está como está. Necesitamos geografía, porque necesitamos las herramientas para entender el contexto en el cual este arroyo llegó a estar como está. Entendemos salud y adolescencia. En fin. Lo que estamos mostrando acá es que cuando nosotros intervenimos en la realidad, nos damos cuenta de cuánto necesitamos aprender para transformarla. Esta es la clave y esto es, creo que una de las cosas más lindas que nos da el aprendizaje de servicio. El constatar todo aquello que no sabemos y necesitamos aprender. Y acá la pregunta que yo creo que la gran mayoría se debe estar haciendo, bueno, ¿cómo caminamos en esa dirección? ¿Cómo vamos hacia el aprendizaje de servicio? Yo diría que lo fundamental es revisar lo que venimos haciendo, porque yo estoy completamente seguro. De hecho, tengo certeza que varios de los que están acá, porque los conozco, sé que están haciendo aprendizaje de servicio. Y capaz que no le ponen ese nombre. Capaz que le ponen cualquier otro nombre. Decimos, bueno, hacemos proyectos de servicio a la comunidad, solidarios. Acá la verdad el nombre que le pongamos mucho no importa. Yo les diría que acá lo fundamental es que respetemos el genérico. ¿Cuál es el genérico? Esta cuestión de entender y vincular el aprendizaje con el servicio. Y bueno, nos quedamos solo con eso. Ahora vamos a ver qué otros elementos están presentes también. Pero digo, me parece fundamental esta cuestión de no inventar la pólvora. No inventemos la pólvora. No es que, bueno, no, todo lo que hicimos antes no sirve. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Hacemos regularmente, y ahora lo veremos, digamos, hacemos regularmente colectas, hacemos regularmente, tenemos iniciativas que se han sostenido en el tiempo. Bueno, eso es valiosísimo. Yo siempre digo que para mí, obviamente, uno quisiera, no sé, que todas las escuelas hagamos aprendizaje de servicio. La realidad es que algunas pocas hacen aprendizaje de servicio, porque entienden lo que esto implica y deciden caminar en esa dirección. Pero la verdad es que muchas hacen otro tipo de experiencias solidarias, que me parece que son recontra valiosas. Yo lo que digo con esto es, yo siempre valoraré más una escuela que haga, aunque sea una colecta una vez al año, que juntan 4 bolsas. Yo diría, bueno, podríamos juntar más de 4 bolsas, pero digo, está instalado en nuestra agenda, está instalado en la formación, está instalado en esa comunidad, que eso hay que hacerlo al menos una vez al año. Podemos dar un montón de pasos para mejorar esa experiencia, pero digo, no nos tiremos abajo. Si no hacemos lo que hacen los chicos de la tapera, perdón, los chicos de la Escuela Sarmiento en la tapera, o si no hacemos lo que hacen los chicos de la PET 4 de Junín de los Andes, entonces no estamos haciendo nada. Y la verdad que no. Podemos estar haciendo cosas buenísimas y podemos pensar a partir de estas herramientas que estamos ofreciendo cómo podemos mejorar esas prácticas. Y a mí lo que me gustaría pensar en este tono de qué estamos haciendo, qué formas asume la solidaridad en nuestras escuelas, es por ahí mostrar como 4 grandes tipos de prácticas, ¿no? Y yo diría que la primera es la solidaridad eventual. Esa solidaridad eventual por varios sentidos, por varias acepciones. Eventual por el evento, algo que hacemos, un evento que hacemos cada tanto, una vez al año, más o menos en la misma época, no sé, las escuelas católicas que lo hacen en tiempo de Pascua, en tiempo de Navidad, las escuelas laicas que dicen, bueno, decidimos hacerlo, no sé, en el Día de la Solidaridad, en el Día del Estudiante Solidario, bueno, pero es una cuestión más de evento, más cada tanto, ¿sí? Y es muy puntual. O cuando se presenta alguna situación de emergencia social a la cual también damos respuesta. A mí todavía me viene a la memoria el 2003, 2013, cuando hubo las grandes tragedias climáticas en la Argentina y miles de escuelas salieron a responder a eso. Entonces, ¿yo qué les voy a decir? No, bueno, pero ustedes solamente juntaron bolsas. Hay escuelas que han juntado toneladas de herramientas y de elementos que le fueron muy útiles a la gente. Bueno, esto es importantísimo. Pero es una solidaridad que se da cada tanto, ¿sí? Una experiencia que no tiene relación con otras cosas que hacemos en la escuela. Por eso digo esta lógica del evento, ¿no? Juntamos cada tanto, juntamos muchas, pocas, las que sean, la cantidad de herramientas, y ahí vamos. Lo otro es esto que, estas actividades que tienen que ver con el activismo y la participación estudiantil. Son actividades que suelen tener como más presencia en el tiempo, ¿sí? Que se sostienen desde hace muchísimos años y que el grado de protagonismo de los estudiantes es muy significativo, ¿sí? Yo pienso, se me ocurrían rápidamente como 3 ejemplos, ¿no? Los centros de estudiantes, muchas de nuestras escuelas, también escuelas de gestión privada, no importa si laicas o religiosas, tienen centros de estudiantes o espacios de participación, ¿sí? Pero también pienso en las escuelas laicas que hacen estos viajes
solidarios, pienso en la escuela ECOS, que bueno, en el año 2005 sufrieron la lamentable tragedia, pero digo, y han sostenido en el tiempo estas prácticas. Pienso en los grupos misioneros, ¿sí? Pensando en nuestras escuelas cristianas, en los grupos misioneros. Luego, las actividades de servicio dirigidas en el marco de un proceso de formación. ¿Qué significa esto? Que muchas veces le decimos a nuestros estudiantes, y está bueno, decimos, bueno, vamos a salir a la comunidad, por ejemplo, a hacer un mapeo. Ahora vamos a hablar un ratito de una experiencia de mapeo. Pero digo, salimos a conocer nuestra comunidad, detectar lo que le pasa a nuestra comunidad. Pero por ahora no tomamos acción. Lo que hacemos es simplemente conocer, mirar, registrar, ¿sí? Y todo eso lo hacemos con un método, no lo hacemos de cualquier manera. Hay un profe o varios profes que dicen, bueno, vamos a usar este instrumento, estas herramientas, vamos a registrar de esta manera. Después vamos a hacer un informe que después nos dé la información acerca de que, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? ¿Qué problemas hemos detectado? Y en ese sentido, digo, uno puede ver un montón de experiencias. Y por último, lo que es el aprendizaje de servicio solidario. Yo decía, para mí, para nosotros, para quienes hoy estamos presentando o haciendo o compartiendo este espacio, para nosotros es el aspiracional, es el lugar a donde queremos llegar. ¿Y por qué queremos llegar ahí? Porque entendemos de que el aprendizaje, la solidaridad, las actividades que tienen que ver con la solidaridad o el servicio, deberían integrarse de modo creciente con las actividades de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Por otro lado, pensaba en esto, ¿no? Y pensaba en el aspecto de la participación. La verdad que pensando de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso lo ponemos en un continuo donde la flecha va hacia arriba. Pensamos en una participación que es meramente decorativa, no sé, le pedimos a los chicos que que agarren las bolsas, las lleven hasta la camioneta, las entreguen, pero no se vinculen con la persona que las va a recibir, no tengan conocimiento de la comunidad donde va, ¿sí? Hasta algo que llamamos la agencia estudiantil. Con la agencia estudiantil lo que nosotros estamos diciendo es, estos estudiantes toman algún grado de control de su propio aprendizaje, deciden, participan, planifican, ¿sí? Tienen una palabra para decir y una palabra que es muy importante. Y ahora veremos cuán importante es en el aprendizaje de servicio. Por eso, cuando tenemos que definirlo y distinguirlo, no distinguirlo para ponerlo por arriba en términos de ranking, sino para decir esto es distinto, esto es un modo distinto de enseñar a aprender, decimos que tiene tres características programáticas. La primera, pensamos en una actividad de servicio solidario destinada a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una comunidad y no solo para ella. Resalto estas cuestiones. En forma acotada y eficaz. Queremos resolver un problema. Ahí va lo de eficaz. Acotada, no vamos a resolver los problemas de toda la ciudad de Buenos Aires. Quizás podamos atender y quizás podamos resolver algún mínimo problema de la comunidad que nos circunda. Y en cuanto a lo que tiene que ver con necesidades reales y sentidas, ahora lo veremos un poquito más, es que lo hacemos en diálogo con la comunidad en la que somos parte. No nos sentimos paracaidistas, no nos sentimos que nos la sabemos todos. Seamos una universidad o seamos una humilde escuela, ¿sí? Y lo hacemos con ellos, no solo para ellos. Lo segundo tiene que ver con la idea de protagonismo activo de los estudiantes, desde el planeamiento hasta la evaluación. Y yo por eso acá puse esta frase, es estudiantes en estado de agencia. Estudiantes que son capaces de decidir sobre su proceso de aprendizaje, ¿sí? Estudiantes que tienen una palabra, que esa palabra importa en el desarrollo de los proyectos. E importa en todas las etapas cuando lo pensamos, cuando lo ejecutamos, cuando lo planificamos, cuando lo evaluamos y cuando celebramos. Siempre están presentes los estudiantes. Siempre hay una palabra que ellos tienen para decir y tenemos que retomar. Y por último, porque somos escuelas, porque queremos enseñar lengua, matemática, ciencia, formación ética, inglés, todo lo que queremos enseñar, estas actividades se planifican en función de los contenidos, se articulan con los contenidos. La actividad solidaria se articula con los contenidos de aprendizaje, ¿sí? Ahora, acá hay una cuestión que no es menor, pues yo hablo de comunidad, comunidad de acá, comunidad de allá, ¿y de qué entendemos por comunidad? Cuando hablamos de comunidad, todos los que estamos ahora en este webinar, ¿pensamos en lo mismo? ¿Todos los que estamos acá pensamos que el concepto de comunidad que nos viene a la cabeza es el mismo? Y yo tengo mis dudas, y les voy a decir por qué. Primero, porque en general, en el sistema educativo, cuando hablamos de comunidad, nos referimos a la comunidad educativa. Pensamos en los directivos, los docentes, el personal docente, las familias, todos los que están directamente ligados a la actividad de la escuela, ¿sí?
Sin embargo, en el aprendizaje-servicio, cuando estamos pensando en la comunidad, incluimos también a la comunidad educativa, pero miramos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque miramos el barrio, el paraje, el territorio, la comunidad, y somos capaces de reflexionar lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Y entonces, si asumimos que la comunidad está más allá de nosotros, ¿cómo sigue esta película? Bueno, lo primero es un proceso de diagnóstico. Cuando salimos de una comunidad y queremos hacer aprendizaje-servicio, no hay forma que se construya un proyecto que no sea a partir de un diagnóstico que se haga en la comunidad y desde la comunidad, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con una idea de limitar territorialmente la intervención. Acá voy a por ahí contar un proyecto que estamos haciendo en el cole, que empezamos el año pasado y este año va a tener continuidad, que tiene que ver con dónde vamos a hacer ese proyecto, ¿sí? Vamos a actuar en este territorio. Acá el ejemplo que nosotros tenemos es, nuestra escuela está en el medio de esta zona que está pintada con este naranjita, no sé, que es una especie de marrón. Bueno, nuestra escuela está ahí. Nosotros estamos pensando en nuestro espacio de intervención en ese espacio, ¿sí? Decidimos, vamos a mirar estas cuadras, a ver qué nos encontramos. Y fíjense lo que fuimos encontrando, contenedores de basura. Es poquito esto, hay mucho más que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado veredas que están destruidas, veredas que no son aptas para personas con problemas de movilidad, coches que todo el tiempo están puestos en las veredas. Nosotros somos un barrio, Mataderos, que está lleno de frigoríficos y bueno, nada, todavía todo ese resabio de una actividad industrial que bueno, en buena medida le dio al barrio la posibilidad de subsistir, pero desde el punto de vista ambiental lo afectó significativamente. Pero dijimos, bueno, vamos a recortar por dónde vamos a intervenir. Y cuando pensemos en este mapeo, cuando vayamos a mapear, ¿sí? Cuando vayamos a identificar estos problemas, pensemos en términos de derechos sociales, pensemos en términos de problemáticas ambientales, pensemos en términos de recursos naturales. Es decir, no solo ver los problemas, sino también ver las capacidades que como comunidad tenemos para poder mitigar o para poder resolver esos problemas ambientales que tenemos. El proyecto le pusimos biocorredor del arroyo Sildañez, ¿no? Esto que ustedes ven acá es la traza del arroyo Sildañez y lo que ustedes ven en gris es un área también donde hemos decidido intervenir para crear un biocorredor. Nos falta mucho para llegar a eso, pero estamos en camino y en proceso. Ahora, la pregunta es esta. Yo recién hace un ratito le decía, no estamos inventando la pólvora, no podemos estar inventando la pólvora. Nosotros no creamos esto, no somos los primeros a quienes se les ocurrió esto. Entonces lo que hicimos fue convocar a una organización que se llama Cuenca en Red, que un día vinieron y nos contaron el trabajo que ellos venían haciendo desde hace más de 20 años. Y entonces acá lo que nos surge es, una de las cuestiones que debemos constatar es quiénes en la comunidad están trabajando en las mismas causas, quiénes atienden los mismos problemas, a quiénes le preocupan las mismas problemáticas. Esto me parece que es como el paso siguiente, ¿no? Entendemos que es el paso siguiente. No trabajamos solos, no trabajamos solos. Y en ese sentido, pensamos todo el tiempo en la construcción de redes. ¿Redes con quién? Con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, como en este ejemplo, con empresas, con organismos públicos, instituciones religiosas, culturales. ¿Por qué? Porque si vamos a intervenir en el territorio, intervenimos con otros. Y porque hay otros que seguramente ya hicieron camino. Y ya se mandaron macanas y ya se han equivocado y también han logrado cosas. Entonces, todo ese aprendizaje, toda esa capacidad, toda esa riqueza, todo eso que la comunidad construyó es algo que también podemos capitalizar para nuestros proyectos. Acá pongo un ejemplo de un proyecto de la Escuela Pablo Apóstol de Yerbabuena, Tucumán, proyecto impresionante que tiene ya más de 40 años, en el cual, fíjense, todos los organismos que trabajan con la escuela para trabajar, ellos trabajan el tema, uno de los proyectos en los que trabajaban era el tema de la prevención del tema de los ofidios, porque en esa zona la gente está muy afectada por los ofidios venenosos. Entonces trabajaron con la Secretaría de Educación, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, con Cáritas, con el CONICET, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, en fin. Han trabajado con todos porque entendieron que solos no podían, son una escuela, no somos el Ministerio de Desarrollo Social, no somos el ministerio, no sé, el que se les ocurra. No tenemos esa capacidad. Tenemos una capacidad limitada de intervención. Pero si intervenimos junto con otros, nuestra capacidad se potencia. Y yo les contaba este ejercicio que estamos haciendo en el cole, que es un mapeo ambiental colaborativo. Nuestros chicos salen con sus celulares, hoy que entendemos que queremos darle un uso adecuado,
Entendemos que hay que prohibirlos en determinadas circunstancias, pero también darles un uso adecuado. Y lo que están haciendo los chicos es ir identificando fauna, flora, problemáticas, como decíamos recién, ambientales, cuestiones de transporte, cuestiones que tienen que ver con tránsito, cuestiones que tienen que ver con discapacidad. En fin, todo esto lo van registrando con sus chicos y van fotografiando lugares del barrio donde van identificando problemas. Acá lo interesante de esto es que nosotros no le decimos a los chicos, bueno, tenés que sacarle la foto a esto, sino que le decimos, vos salí con la cámara y donde veas algo que te llame la atención y que te parezca una situación problemática, fotografiala. Y la verdad que las sorpresas que nos han dado, porque nos han marcado cosas que a nosotros los adultos, que caminamos por el barrio durante muchísimo tiempo, no lo habíamos registrado, ellos sí lo registraron. Y esto es muy interesante. Yo recién les hablaba de la voz del estudiante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la voz del estudiante incide en un proyecto. Acá tenemos ejemplos de cuestiones de tránsito, la gente que estaciona sobre las rampas de discapacitados, la gente que daña los contenedores, los grafitis, en fin. Ahora, yo hablo de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad, recién me planteaba, bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de comunidad? Cuando hablamos de solidaridad también, ¿todos pensamos en lo mismo o estamos pensando, no sé, en Julián Weich o estamos pensando en Finalísima? Finalísima, Dios mío, se me cayeron cuatro sotas. ¿O estamos pensando en qué cuando hablamos de la solidaridad? Bueno, acá hay como dos grandes miradas, dos formas quizás de entender, quizás hay muchas más, pero lo que se nos presenta muchas veces en la escuela tiene que ver con esto, esta idea de beneficencia vertical, ¿sí? Hay un sujeto, una comunidad, nosotros somos unos grosos, somos una comunidad recontra solidaria, recontra servicial, que le da a otros necesitados. Y en realidad lo que establecemos es una relación más de asistencialista, paternalista, donde el beneficiario es pasivo, lo único que hace es recibir de nosotros que somos los más buenos del mundo. Lo que estamos proponiendo en el aprendizaje servicio es una concepción de solidaridad que tiene que ver con una solidaridad horizontal, donde hay sujetos y comunidad que se encuentran. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos descubierto, sobre todo con la gente de Cuenca en Red, es que no nos sabíamos todo acerca de esto. Y por más conocimientos que tengamos, hay otros que ya saben mucho más que nosotros de la comunidad o tanto como nosotros. Entonces, ese encuentro es lo que potencia lo que ellos saben junto a lo que nosotros sabemos. Las capacidades que nosotros tenemos junto a las capacidades que la comunidad también tiene. Y en ese sentido lo que somos capaces es de reconocerle derechos. Y el énfasis está en el compartir más que en el que yo te ayudo. Y los vínculos que construimos son vínculos prosociales y de reciprocidad. Nosotros ganamos, ellos ganan. Ahora se habla del win-win. Bueno, pongámosle win-win, no importa. Lo que digo es, pensamos juntos en el diseño y ejecución de los proyectos que van a resolver problemas de la comunidad. Y los vínculos que generamos son vínculos que generan equidad y fraternidad. Y pensando en esta concepción de solidaridad, por eso puse el paracaídas, ¿no? Y pongo estas imágenes de qué buenos que somos, salimos al encuentro de aquel que no tiene nada, somos como una especie de ángel de la guarda que provee todo aquel que lo necesita. Somos como la Calesi, ¿no? Esta que está venerada, qué buena escuela, acá todos los proyectos que tienen, qué sé yo. Pero digo, por ahí no pensamos un poquito en qué términos estamos estableciendo estas relaciones o desde qué lugar pensamos la solidaridad. Por eso está bueno plantearse esto, ¿no? Este esquema la verdad que nos sirve, porque por ahí esta idea pensar desde la beneficencia, más paternalista, nos hace pensar en el hacer para, ¿sí? Del de ayudar desde arriba, que nosotros ya lo sabemos todos, que yo me siento bien haciendo esto. Bueno, pero al otro le sirve, y el otro que, ¿cómo se siente con lo que vos estás trayendo, con lo que vos acompañás? ¿Sí? A veces sin querer podemos estar reproduciendo situaciones de injusticia. Entonces, en ese sentido, por ahí esta idea de compartir, de empoderar, de dar herramientas a la comunidad de intercambiar saberes, ¿sí? Por eso la clave es la reflexión, ¿sí? ¿Y cuál es sobre qué reflexionamos? En primer lugar, sobre la concepción de solidaridad, en esto que planteamos recién. ¿Desde qué lugar pensamos la solidaridad en esta escuela? ¿Cuál es la solidaridad que anima nuestras prácticas? ¿Qué lugar tiene la voz de los destinatarios en las experiencias solidarias? Somos conscientes que necesitamos darle la voz a los chicos y a las chicas, pero digo, ¿qué lugar tiene la voz de aquellos para quienes estamos trabajando? ¿Y en qué medida la solidaridad está asociada a nuestra tarea de enseñar y aprender y no es una vía paralela? Pasa mucho en muchas escuelas católicas que, bueno, esto es cosa del catequista, esto es que se encargue la pastoral, el que junta es el de pastoral, no juntamos nosotros o nosotros no tenemos nada que ver con la solidaridad, ¿no?
Esto ocurre muy frecuentemente. Por otro lado, digo, pensaba en esta lógica del peligro de la elección equivocada. A mí me ha pasado, sobre todo en mis comienzos como docente, cuando hacía proyectos de este tipo, yo iba con chicos a un hogar, bueno, nada. Y lo que me pasaba volviendo después, decía, bueno, estos pibes seguramente vinieron con la cabeza totalmente cambiada, seguramente van a querer ser todos asistentes sociales, médicos. Y la verdad que me encontraba con mucha frecuencia chicos que me decían, bueno, son pobres porque quieren. La verdad que podrían vivir de otra manera. Esto es una gran cuestión de voluntad. ¿No ves que no hacen nada por cambiar? Bueno, yo la verdad que me quería matar, imagínense. Pero digo, la verdad es que en la ausencia de reflexión, en la ausencia de pensar por qué nos acercamos y en qué términos nos acercamos a la comunidad, podría suceder esto. Vuelvo sobre lo que dije antes. ¿Cómo hacemos este camino? Partiendo de lo que venimos haciendo. Yo digo, valoro, le pongo, digamos, la mayor de las notas a cualquier institución que esté haciendo actividades solidarias, no importa de qué tipo. Pero lo que sea que querramos hacer, aprendizaje, servicio, o quizás por ahí experiencias de otro tipo, siempre partimos de lo que venimos haciendo. Es muy común que querramos por cuestiones de voluntarismo, por lo que sea, querer inventar la pólvora. Pero no, definitivamente no es el camino. En clave lo que hemos aprendido es esto. Si hay algo que es importante es repensar nuestras prácticas. Lo que hacemos como docentes. Yo cuando enseño digo, bueno, esta estrategia me sirvió, esto que me sirvió 10 años con estos grupos, bueno, con este grupo no me sirvió, tengo que ir por otro camino. ¿Por qué lo vamos a pensar distinto cuando hacemos solidaridad? Entonces pensaba en esto, a veces por ahí una actividad de beneficencia, pensando, no sé, en una juntada de alimentos, digo, bueno, podemos intervenir con biología, analizar el valor nutricional de lo que estamos donando. Porque digo, no, acá es que 2 toneladas de fideos, bueno, toda esta gente lo que necesita es solo fideos. No hay nada más que le podamos ofrecer, solamente esto, digamos. Y no podemos pensar con los responsables del comedor cuáles serían los productos más necesarios. O vamos a mandar lo que nosotros conseguimos sin importar lo que el otro necesita. Pienso desde formación ética, repensar acerca de la pobreza en Argentina. ¿Por qué? Digo, me parece que es una pregunta básica decir, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué la situación es la que es? ¿Por qué tanta gente bajo la línea de pobreza? ¿Por qué 30, 35, 40 o el número que sea? Y pienso en esta idea que está en los espacios de voluntariado. Cuando hacemos la salida, hacemos un encuentro con el otro, lo escuchamos. ¿Qué historias hay detrás de esa situación? ¿Qué explica esto? Por lo menos, ¿qué me explica a mí? ¿Sí? Y pensamos en un esquema de continuidad. Para nosotros el aprendizaje de servicio es una pedagogía inclusiva. Inclusiva porque chicos con capacidades diferentes son capaces, y acá los 3 ejemplos que pusimos, fundamentalmente estos chicos de la Escuela Especial 1 de General Roca, que se asociaron con una escuela técnica, y General Roca fue una de las primeras, quizá una de las pocas ciudades en Argentina que tiene todas sus calles señalizadas en braille. Estos chicos de la Escuela Especial 1 de Neuquén, que han trabajado en proyectos de autoconstrucción de viviendas, y personas privadas de la libertad que producen audiolibros y libros en braille. Digo, es para todos esto. Yo antes hablaba de las edades, pero también hablo de otras condiciones y características que prima facie podrían ser condiciones limitantes. Y sin embargo, son espacios donde también se puede llevar adelante experiencias educativas solidarias. Entonces, en ese sentido, digo, hay un camino para preparar, porque esto no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, ¿sí? Hay un espacio de motivación, hay algo en el cual sembramos la semilla con los chicos, lo pensamos con ellos. Quizás de ellos venga esta iniciativa. Che, dile, queremos hacer esto, profe, queremos hacer esto. Vimos esta necesidad, vimos que en este sector del barrio hace falta esto. A veces puede llegar de ahí. A veces puede ser, che, pero a mí el director me está pidiendo que haga proyectos, qué sé yo. Bueno, un formato de proyecto puede ser proyecto de aprendizaje y servicio, ¿sí? Pero bueno, después empieza el camino. ¿Qué dije yo hace un ratito? Tenemos que hacer un diagnóstico. Cuando salgamos a la comunidad tenemos que sacar conclusiones. No vamos a ir a intervenir de vuelta, como si fuéramos paracaidistas. Lo que sea que generemos lo hacemos a partir de un diagnóstico que nos da claridad acerca de las situaciones sobre las cuales tenemos que intervenir. Hay un proceso de diseño y planificación. A todos los docentes que están acá, a todos los y las docentes que están acá, no les tengo que contar que cuando comienza el año hacemos planificaciones, pensamos nuestra materia a lo largo de un ciclo lectivo. Y a veces la pensamos con otros. No sé, en nuestra escuela que hacemos planificación por ciclos. Entonces el profe de lengua se tiene que sentar con el profe de segundo, de primero, de tercero.
no solo para ver la secuencia, sino para entender la lógica que hay detrás de esto. Digo, entonces, no es algo que nos es desconocido. Después, lo que tenga que ver con la ejecución, pero también este proceso de cierre y de poder mostrar la foto completa. David Perkins hablaba de esto, esta idea de mostrar el juego completo. No podemos mostrar solamente, él pensaba, el ejemplo que él daba es la enseñanza de un deporte. Yo no puedo parcializar y enseñar de a poquito. Yo tengo que mostrar el sentido general del juego. Bueno, en este sentido, me parece que el mensaje aplica muy bien a lo que es el aprendizaje de servicio. Necesitamos poder mostrarle a los chicos la foto completa. Todo lo que podríamos llegar a hacer, y acá pensamos en estas tres condiciones, estas tres características que son transversales. El aprendizaje tiene que ser riguroso. ¿Por qué digo esto y por qué lo aclaro? ¿Por qué? Porque no son rigurosos los que me están escuchando, seguro que son rigurosos. Pero lo que digo es, cuando estoy haciendo actividades solidarias, es tan importante como cuando estoy aprendiendo lengua, formación ética, matemática, inglés. Tan importante una cosa como la otra. Soy igual de riguroso, tengo que evaluar, tengo que evaluar. Eso es parte de la evaluación. También registro. Si hay algo que hicimos mucho estos años es, vamos dejando registro de todo lo que vamos haciendo. Y esto es fundamental porque digo, si no queremos volver a inventar la pólvora, como decía recién, necesitamos poder hacer memoria de lo que hemos hecho, ¿sí? Y de vuelta, acerca de la reflexión, ¿qué lecciones extraemos de esto? ¿Qué lecciones extraemos de este proyecto? Yo acá quería compartirles esto. En CLAIS hace ya, ay, perdón, 24 años que existimos desde el año 2002 y hemos generado un montón de recursos gratuitos que están en nuestra página. Todos esos recursos que ustedes ven son de descarga gratuitas, un montón de manuales específicos que tienen que ver con desarrollar proyectos en artes, en educación técnica, para primaria, para inicial, para universidad, publicaciones académicas que nos hacen pensar quizás más en el macro, cómo esto se piensa quizás desde las políticas. Y algo que para nosotros también es esencial. Yo en esta ponencia les hablé mucho de experiencias, porque para nosotros, para CLAIS, es fundamental contar el aprendizaje y servicio a través de gente como nosotros que pudo lograrlo. Y no siempre el que pudo lograrlo es porque está con una escuela con recursos. Ah, no, este lo hace porque tiene una cuota carísima. ¿Cómo no va a ser solidaridad? Todos los ejemplos que yo les puse son escuelas que muchas son escuelas públicas con recursos muy limitados en contextos muy vulnerables y fueron capaces de hacer proyectos increíbles, proyectos que generaron cambios impresionantes en sus comunidades. Por eso los invito también a hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de conocer qué es lo que hacen otros. Yo creo que una de las cosas más valiosas que ha tenido, hace casi 20 años que soy directivo de escuelas secundarias, y siempre he notado que está bueno traer expertos cada tanto al cole, que nos hablen de distintas herramientas pedagógicas, debemos hacerlo eso, pero la verdad es que cuando un docente le cuenta a otro, un docente de la misma escuela le cuenta a otro lo que pudo lograr, tiene un poder que no lo logra Paulo Freire, no lo logra Rebeca Nijovic, no lo logra ninguno de los grandes especialistas, porque tiene el valor de ser una experiencia que se puso a prueba en el mismo contexto de la persona que lo está escuchando. Así que, bueno, esto por ahí para ir contando y acá para ir cerrando. Les cuento que en CLAIS hacemos todos los años un seminario, ya vamos por el 29, arrancamos en 1997 y juntamos todos los años 500, 600 docentes. En los últimos años lo hicimos en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Este año volverá a ser en la UCA. Y lo que hacemos es generar este espacio donde estas cosas que yo estuve hablándoles hoy, bueno, mucho más profundizadas, más talleres temáticos, ponencias, vienen especialistas de afuera. La verdad, está buenísimo. Y este año lo hacemos el 27 y 28 de agosto. Es un jueves y un viernes. La verdad que nos gustaría mucho que vengan. Así que los invito a entrar a la página de CLAIS, que es www.clais.org, y poder ir conociendo. En breve vamos a estar publicando la primera agenda borrador, así que podrán ir conociendo los especialistas y los temas que iremos trabajando este año. Si nos quieren contactar, porque nos quieren contar su proyecto, quieren que les demos una mano por ahí para pensar algunas cosas, por ahí quizás pensar en alguna capacitación específica y demás, acá les dejo este correo electrónico, que es info@clais.org.ar.
acá nos escriben y dicen, mira, soy de la escuela tal, lo escuché al delirante este de Alejandro en el webinar el otro día, que me contó que, bueno, ustedes por ahí nos pueden dar una mano para pensar proyectos solidarios en nuestra escuela. Así que con mucho gusto les vamos a contestar. Yo no sé si podemos hacer un breve ratito de preguntas. Yo ahora me voy a ir a fijar al chat, les voy a proponer que la pongan en el chat. Así que, a ver, vamos para atrás. Stop share. Ahí vamos. Ahí vamos. Y acá voy a poner toda la galería, a ver si me puede mostrar a todos. Ah, sí, somos. A ver. No, solo speaker está. Bueno. Bueno. Ah, acá en el chat está. Hola, soy Alejandro. Bueno, está bueno. Bueno, dejamos unos minutitos para contestar preguntas, ¿les parece? Queda grabado, mucha dificultad en internet. Sí, sí, quédense tranquilos, queda grabado. Después veremos el modo de hacerle llegar el link. Lo estamos grabando. Bueno, no sé si hay más preguntas. No estarían apareciendo. Bueno, ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, gente, por mi parte, la verdad, gracias a todos los que nos tuvieron paciencia en este ratito para poder escuchar esto que tuvimos para contarles. Contarles que, como les decía hace un ratito, a veces no le ponemos el nombre aprendizaje servicio. Sin embargo, hay un montón de escuelas que están haciendo este tipo de experiencias, que combinan de una manera magistral las experiencias de aprendizaje con las experiencias de servicio a la comunidad. Así que quizás muchas de las cosas que yo les he contado hoy, ustedes digan, ah, pero eso lo estoy haciendo yo en mi escuela. Bueno, maravilloso. Multiplícalo entonces los proyectos. Acá nos dice Patricia del Colegio Esclavas, muy interesante, desde acá se escuchó muy bien, es cuestión de pensar en cómo implementar ese impacto social con cosas o ideas que están en curso. Tal cual, es lo que venimos diciendo. Partimos de lo que estamos haciendo. Toda la solidaridad que hagamos en la escuela, sea desde quizás la iniciativa más pequeña, la más aislada, la más periférica, como decimos en mi cole, puede perfectamente ser... eh, puede convertirse en una experiencia de aprendizaje-servicio. Vanina, profe de Geografía de Mendoza, quería saber cómo o a través de quién podría contactar para tener una charla en mi escuela. Bueno, recién hicimos el mail, Vanina, es info@clais.org.ar. Escríbanos ahí y ahí conversamos. ¿Eh? Bueno. Joaquín, ¿Sí? ¿Se me escucha? sí, sí, perfectamente. Bueno, simplemente muchas gracias, Alejandro, María Rosa, por este encuentro, especialmente Alejandro, súper súper rico escucharte, como muy, muy interesante, ¿no? Uno vuelve sobre cosas que ya escuchó, refresca otras nuevas y la verdad que bueno, yo el deseo que tengo es que este webinar nos deje contactados con quienes nos escucharon, despierte otros intereses, nuevos intereses y que puedan entrar en contacto con CLAIS para que los puedan acompañar, asesorar, capacitar, para que desde sus puntos de partida, de las experiencias que ya tienen y hacen, puedan bueno, intensificarlas, potenciarlas, sistematizarlas, mejorarlas y crecer en esto, bueno, que realmente como decía al principio, creo que es fundamental para este triple lenguaje de la educación integral, como decía el Papa Francisco, mente, corazón y manos, ¿no? Así que muchas, pero muchas gracias por acercarnos la idea a ustedes, la propuesta de hacer este webinar, de difundirlo, y ojalá que lo que hicimos hoy ya tiene un valor en sí mismo, pero que a su vez genere otras cosas. Gracias, Joaquín. Bueno, gente, gracias a todos por estar y bueno, estamos en contacto. ¿Eh? Un abrazo Muchas grande a gracias. todos y a todos. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Rosy. Gracias, Alenka.